¿Qué tal? Es un gusto que nos acompañe a través de la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento estamos a la espera de que comience una reunión de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, en el cual se llevará a cabo un análisis del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2016 a cargo del personal del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, en el cual se estarán desarrollando diversos temas. Uno de ellos es el presupuesto base cero y el otro de ellos es el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2016. Es por ello que nosotros lo estamos invitando a que nos acompañe y esté muy al pendiente de todo lo que ocurre en esta reunión de trabajo, la cual se estará desarrollando precisamente en este Palacio Legislativo de San Lázaro. Quédese con nosotros. Recuerde que está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Comenzamos. Secretaría Técnica que tenemos quórum y bueno, les hicimos llegar la invitación a través de un oficio el lunes durante la mañana, en donde el propósito de esta reunión de la Comisión de Presupuesto, de esta sesión formal, es tener la oportunidad de informar, finalmente, tener un intercambio con el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados sobre lo que es la presentación y análisis del PEF, del presupuesto. Y doy la más cordial de las bienvenidas al director de este Centro de Estudios para las Finanzas Públicas, a nuestro gran amigo Alberto Mayorga, que bueno, pues está recién empacado, pero pues muy adentrado a los temas que tiene que ver con el presupuesto. Y para nosotros es muy importante porque esta reunión queremos que todos nuestros compañeros que formamos parte de la comisión, tener una reunión amplia de mucha información sobre los puntos de vista, la manera en que han analizado el PEF, porque bueno, pues ya en los próximos días ya estamos prácticamente revisando, mañana ya debe de quedar, esperemos, la ley de ingresos, y ya prácticamente todas las comisiones ordinarias de la Cámara están participando en la revisión, obviamente, de cómo está el presupuesto de egresos para el 2016, y nosotros en la Comisión de Presupuesto, pues haciendo nuestro trabajo, y esta sesión la hemos dedicado exclusivamente para que tengamos una información muy amplia, en la cual obviamente nos podamos nutrir y cuantas veces sea necesario que nos puedan apoyar para tener información ya en lo específico en cada uno de los rubros que cualquiera de nuestros compañeros diputados, sean miembros o no de la comisión, se puedan interesar sobre el contenido del presupuesto. Sin más preámbulo, pues les agradezco a todos los compañeros que se encuentran aquí y pedirle a nuestro amigo Alberto Mayorga, pues que haga uso de la voz para iniciar la presentación. Y de antemano, pues muchas gracias, Alberto, por estar aquí con nosotros. Sean todos bienvenidos. Diputado presidente, agradezco mucho la presentación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, diputados secretarios, diputados integrantes de la comisión. El centro presenta el análisis del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación en cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e igualmente en cumplimiento de los ordenamientos de diferentes órganos de la Cámara de Diputados, para ofrecerles a ustedes elementos de análisis para las tareas que tienen para los próximos días. E independientemente y reiterando lo que el presidente de la comisión les expone, que independientemente del análisis y de la información que presentemos, tanto su servidor como el equipo de trabajo estamos a sus órdenes para atender las solicitudes de información, no en 30 días, que es lo que indican los plazos oficiales, pero de inmediato. ¿Sí? Sabemos que los tiempos, las ventanas
de oportunidad se están cerrando muy pronto y a eso nos comprometemos. Y yo le pido autorización, diputado presidente, de presentar a los directores del centro, quienes en el momento que usted disponga de preguntas y respuestas se puedan ellos sumar. Se encuentra el director de análisis de ingresos y presupuesto, el contador Alfredo Ramírez Fontes, el director de evaluación presupuestal, el maestro José Ildefonso Morales, el director de finanzas públicas y estudios macroeconómicos, el maestro José Antonio Montero Villa, el director de mejores prácticas fiscales y presupuestales, el maestro Humberto Aguirre, y el director de vinculación y difusión, el licenciado Víctor González Salazar. Y si me permite iniciar la presentación, diputado Hinojosa, la presentación la hemos estructurado de la siguiente forma. En primer término, ofrecerles un panorama general del entorno macroeconómico. En segundo lugar, darles a ustedes elementos conceptuales y algunos ejemplos de lo que es el presupuesto base cero o del presupuesto basado en resultados con orientación o enfoque de presupuesto base cero. El tercer punto tratará del componente medular de esta presentación, que es el proyecto de presupuesto comentado, y haciendo énfasis también en el gasto federalizado, en atención de las solicitudes que se nos han hecho, y el punto número 4, consideraciones finales que si bien no pretenden ser conclusiones, sí una recapitulación de lo que se ha presentado en lo que estamos proyectando en pantalla. Bien, para iniciar, como es de su conocimiento, la evolución de la economía mundial, de la economía global, y en particular el mercado petrolero, está teniendo un impacto importante tanto en las variables macroeconómicas de nuestro país, pero particularmente en las finanzas públicas. Saben ustedes que en el mercado mundial de las materias primas está deprimido, y en particular el mercado petrolero ha llevado a los precios de exportación de la mezcla mexicana a precios muy bajos que más adelante se los presentaré. Saben también que la posibilidad de que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que inició el Comité de Mercado Abierto, inició sesiones el día de hoy y está sesionando, inició el día de ayer y está sesionando el día de hoy. Existe la posibilidad de que haya una elevación de las tasas de interés de referencia que podrían tener un impacto en las tasas de interés nacionales, y esto también pues provoca incertidumbre y volatilidad en los mercados internacionales, en la recomposición de portafolios de inversión y en las decisiones para resguardar el valor y patrimonio, que como ustedes lo saben también, el mercado, independientemente de que como en el 2008, 2009 la crisis la genere el propio Estados Unidos, los inversionistas internacionales se refugian en el dólar, y eso incrementa la demanda por esta moneda, se incrementan los instrumentos de inversión denominados en dólares
y provocan una devaluación o depreciación de las monedas, que no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. En general ha habido fuertes devaluaciones de las monedas respecto al dólar, hasta de 2 o 3 veces de su valor. En cuanto a las perspectivas del crecimiento económico internacional, caray, creo que no sé. Qué bueno que les hicieron llegar. Ya lo tenemos el documento. Sí, qué bueno que les hicieron llegar. Probablemente ustedes identifiquen 2 o 3 láminas que cambiamos, pero es la misma presentación, Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional pues nos indican que la recuperación de la economía global será muy modesta para el siguiente año, después de haber registrado un crecimiento en el 2015 de 3.1%. Esto influido principalmente por la desaceleración de China, que probablemente ya sea la economía más grande del mundo, que si bien tiene tasas que nosotros desearíamos tener en nuestro país, pues para las tasas que ha registrado históricamente este país son tasas muy bajas. Además de los países llamados BRICS, economías emergentes, se registra una recesión y se estima que continuarán en esta situación, decía, Rusia y Brasil. Para México y Estados Unidos, una recuperación moderada para el 2016 de 2.3% a 2.8%, y en el caso de Estados Unidos de 2.6 a 2.8%. Y bueno, pues ni para qué abundar sobre la zona euro, que está registrando crecimientos históricamente muy bajos. En cuanto a la economía de los Estados Unidos, como decía, se pronostica tanto por parte del FMI como por parte de la Secretaría de Hacienda, que presentan los criterios generales de política económica, una moderada recuperación, y también la Reserva Federal estima una recuperación más modesta todavía que las propias del Fondo Monetario Internacional. Presentamos esta lámina de inflación y tasas de desempleo en Estados Unidos porque si bien la recuperación de esta economía es modesta, la tendencia del desempleo pues tiene ya una tendencia constante a la baja, y desde mediados de finales de 2015 inicia una recuperación gradual para concluir con estimaciones tanto del Fondo Monetario Internacional como de la Secretaría de Hacienda de una recuperación de 1.8 puntos porcentuales para alcanzar un crecimiento de 2.1 o 2%. ¿Por qué creemos que esta lámina es importante? Porque este escenario configura o se configura de tal forma que las expectativas de incremento de tasas de interés en Estados Unidos sean más altas, aunque los especialistas, los expertos, estiman que en este año no habrá incremento de tasas, que se mantendrá la tasa de referencia, y solo un grupo financiero, ICSE, cree que en el mes de diciembre se incrementarían 25 puntos base las tasas de interés.
En cuanto a la actividad económica de nuestro país, este gráfico tiene el propósito de comparar las estimaciones que hace la Secretaría de Hacienda, que presenta en los criterios generales de política económica, con la encuesta que realiza el Banco de México, que denomina encuesta sobre las expectativas de los especialistas en el sector privado, y tanto la expectativa de cierre del 2015 como la estimación del 2016 coinciden. Comparando lo que nos presenta la Secretaría de Hacienda como estimado del crecimiento del PIB con los estimados de la Organización de la Cooperación para la Cooperación y Desarrollo Económicos, el Banco Mundial, la encuesta a la que acabo de hacer referencia y estimaciones propias de Banjico, están en los rangos que se presentan en los criterios generales de política económica. Es importante mencionar que uno de los motores más importantes del crecimiento de la economía mexicana, que si bien un crecimiento modesto, pues registra un crecimiento muy superior a otras economías comparables. Él decía, uno de los principales motores del crecimiento es el consumo privado, que es una forma de medir el fortalecimiento del mercado interno, y los indicadores de esta variable han registrado 20 meses consecutivos de incrementos. En cuanto a la actividad industrial, me apena mucho que difícilmente espero que tengan esto a la mano. En cuanto a la actividad industrial en México, haciendo un comparativo de enero-agosto 14, enero-agosto 15 y el estimado del cierre de 2015, podrán ustedes advertir que es en general la actividad industrial positivas, tasas de crecimiento positivas, cuando por su parte el sector minero registra tasas negativas importantes, siendo de enero a agosto del 2015 el menos 6.3% y el estimado para 2015 de 5.9%. Saben ustedes que dentro del sector minero el componente más importante es el petróleo. Si bien nos ha afectado mucho a la economía mexicana la reducción del precio del petróleo, la evaluación del impacto que ha tenido este componente de la economía mexicana es tanto de la plataforma de producción como del precio. Y en cuanto a la plataforma de exportación, perdón, la plataforma de producción ha mostrado desde septiembre del 2013 a agosto del 2015 una sensible reducción, aunque ya los datos más recientes parecen mostrar una tendencia a la estabilización de la plataforma de producción. Sin embargo, el precio del petróleo sí ha mostrado una reducción sustancial, que si tomamos como referencia marzo del 2012, que en el mercado internacional se cotizaba la mezcla mexicana de petróleo en $113, ¿sí? Y comparándola con la que se registra actualmente, que es entre 37 y 38, hay una caída de $75. O sea, el monto de la caída es pues más del doble del precio actual del petróleo. La combinación de la reducción de la plataforma de producción y la caída del precio del petróleo tiene un impacto en la economía mexicana del 2.1% del PIB.
De tal forma que si no se hubiera presentado este problema en el mercado mundial de esta materia prima, y si no se hubiera reducido la plataforma de producción, México estaría creciendo aproximadamente a una tasa de 4.5%. Y voy a avanzar con mayor celeridad. Y a pesar del modesto crecimiento que comentaba hace unos momentos, el empleo formal muestra una tendencia creciente, en particular desde enero del 2014 a septiembre de 2015, generando en promedio 728,000 nuevas plazas por año. En cuanto a la inflación, a pesar de todas estas presiones en las variables económicas que he comentado, se puede observar una reducción o una tendencia consistente de reducción de las tasas de inflación, y las que presenta la Secretaría de Hacienda en los criterios generales de política económica coinciden con los de la encuesta que realiza el Banco de México. El tipo de cambio, como lo comentaba también anteriormente, por la apreciación del dólar en todos los mercados, el precio del dólar o el tipo de cambio se ha incrementado sensiblemente, particularmente desde junio de 2014, cuando cotizaba a 13 pesos por dólar. Y finalmente, la tasa de interés, yo les compartía que de tomar la decisión la Reserva Federal de Estados Unidos de incrementar las tasas de interés tendría un impacto en las tasas de interés de referencia de la economía mexicana, y la Secretaría de Hacienda y otras estimaciones de organismos internacionales hacen que la tasa aumente un punto porcentual, lo que incrementa a su vez los costos financieros del gobierno federal. Rápidamente, presupuesto base cero. El paquete económico, y en particular el presupuesto o el proyecto de presupuesto de egresos, se presenta con el criterio de presupuesto base resultados, con enfoque base cero. Esto seguramente ustedes lo conocen, pero la metodología del presupuesto base cero es principalmente, se compone principalmente de cinco etapas. La identificación de objetivos, la identificación de las unidades de decisión, la preparación de lo que se denomina paquetes de decisión para emitir juicios sobre programas y actividades, la jerarquización de estos paquetes de información y finalmente revisar, suprimir, incrementar o reordenar las clasificaciones propuestas de programas presupuestales o de proyectos de organizaciones privadas. Los principales elementos comparativos de presupuesto base cero respecto a otras metodologías es que otras metodologías determinan los presupuestos de forma inercial. En el presupuesto base cero se anulan estos criterios inerciales y discrecionales. Por otra parte, en otras metodologías se examina el costo-beneficio de las nuevas actividades, y en el presupuesto base cero se examina sí el costo-beneficio, pero de todas las actividades, y finalmente
otras metodologías diferentes al presupuesto base cero, evalúan programas y resultados cuando el presupuesto base cero jerarquiza actividades y programas según su rentabilidad e impacto. No abundo en las fortalezas del presupuesto base cero, lo tienen ustedes en su presentación. Me gustaría dedicarle unos minutos mejor a platicarles de qué tipo de metodologías se utilizan para evaluar programas públicos. Si bien en el paquete económico la Secretaría de Hacienda informa a esta Cámara de Diputados que se realizó un análisis de impacto y evaluación de resultados de diferentes programas presupuestales, la información no es pública, así es que no podemos emitir una opinión técnica respecto a la evaluación de estos programas, pero sí podemos compartir con ustedes algunas metodologías de evaluación de programas públicos, principalmente las que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Sociales, que es una institución de reconocimiento internacional y que goza también de un gran prestigio a nivel nacional. Los tipos de evaluaciones que realiza el Coneval son de programas de nueva creación, de consistencia y resultados, de procesos, de impacto, de costo-efectividad y evaluaciones específicas de desempeño. Voy a hacer un comentario solamente a las de evaluación de impacto. Las evaluaciones de impacto del Coneval, que estas sí son públicas en el sitio del Coneval, en la red. Las evaluaciones de impacto emiten opiniones sobre el cumplimiento de sus objetivos de acuerdo a la población objetivo. Miden también la transparencia y rendición de cuentas de estos programas y finalmente realizan una evaluación de el costo-beneficio de los impactos que esos programas tienen. Estas evaluaciones son muy demandantes, requieren de mucho tiempo, y las que presenta el Coneval normalmente tienen yo no diría rezago, pero digamos que los resultados de 2013 o 2014 se presentan en 2016. Voy a obviar la otra metodología, que es la específica de evaluación de desempeño. Lo tienen ustedes en su impreso. Y sí me gustaría comentarles también que, por supuesto, no son las únicas, no es la única institución o la única institución que tiene metodologías para evaluar el desempeño o el impacto de los programas. En el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas tenemos metodologías para evaluar los programas sociales, los programas públicos en general, los sociales también en particular, y les muestro un ejemplo que se realizó recientemente de los programas y resultados de los programas de 2014. En la lámina o en su impresión tienen ustedes una relación de programas, oportunidades ahora prospera, adultos mayores, programa de empleo temporal, programa de apoyo alimentario, Procampo, etcétera, etcétera. Bueno, y Procampo. Los números negativos significan que incide en la distribución del ingreso positivamente, es decir, que reducen la desigualdad en el país. No sé si haya posibilidad de hacer un vínculo. Bueno, hay un vínculo que
que no puedo activar desde acá, pero ustedes conocen cómo es la distribución del ingreso, por decir, de la población en México. Y, por otra parte, los programas que al final arrojan un resultado positivo, significa que inciden en la concentración del ingreso. Inciden en la concentración del ingreso, como lo fue en 2014, que fue la fecha que se evaluó, el incremento, perdón, el subsidio a las gasolinas, ¿sí? Podemos ver que oportunidades tiene un menos 0.3% y las gasolinas un más 0.5%. Esos son los tipos de evaluación que hacemos nosotros. Igualmente, finalmente, del ramo 33, el análisis de la equidad en la distribución del ramo 33, que son aportaciones a estados y municipios, y en este caso concluimos que efectivamente hay una equidad en esta distribución, debido a que los estados o entidades federativas que tienen menores índices de marginación reciben menos recursos de este ramo, y los que tienen mayores índices de marginación reciben más recursos. Finalmente, el presupuesto base cero, el presupuesto basado en resultados, nos informa la Secretaría de Hacienda en el paquete económico que se deriva en la fusión de 286 programas presupuestales, la eliminación de 78 programas, la creación de 41 nuevos programas, y se rectorizan 7. Voy a obviar la explicación de las siguientes láminas, que es el detalle por ramo, cuáles son fusionadas, cuáles programas son de nueva creación y cuáles programas son resectorizados, y finalmente cuáles programas son eliminados. Eso lo tienen en su impresión, y en caso de que requieran información adicional, estamos a sus órdenes para responder preguntas específicas. En cuanto al presupuesto de egresos, aspectos generales, en el proyecto de presupuesto se presenta un gasto neto de 4.7 billones de pesos, que son 4.7 millones de pesos, con un déficit de menos 577 miles de millones de pesos, lo que significa un déficit del 3% del PIB. A continuación, y a partir de esta lámina y en sus impresiones, el centro les presenta los montos presupuestales tal y como están en el paquete, con el propósito de que no haya discrepancias de lo que presentamos con el análisis que ustedes hagan específicos de algunos ramos, algunos anexos en particular. En general se presentan en miles de millones de pesos nominales o corrientes, aunque las variaciones presupuestales todas se presentan en términos reales. En el paquete económico se presentan números o presupuestos reales solamente en el gasto federalizado, que lo presentaremos a continuación. Entonces, si bien hay un incremento nominal lo pueden ver en la gráfica, poco menos de 100,000 millones de pesos, la reducción real es del 1.9%, el gasto programable
reduce en 221,000 millones de pesos, es una reducción del 5.8% real, y el gasto no programable tiene un incremento de 12.2% en términos reales. Para identificar la reducción absoluta de esos 221,000 millones de pesos, que es una variación relativa real de 5.8%, los componentes son los siguientes. El gasto corriente se reduce en 32,000 millones de pesos y el gasto de inversión en 189,000 millones de pesos, siendo el componente más importante de esta reducción la inversión física por 177,000 millones de pesos. Por su parte, el gasto corriente registra su mayor incremento en el concepto de pensiones. El gasto no programable, como lo comentaba, registra un incremento real del 12.2%, y es de destacarse que el ramo 28 de participaciones, entidades federativas y municipios se incrementa en 8.5%. Esto, como ustedes saben, es un componente importante del gasto federalizado. Por clasificación económica del gasto programable, las variaciones que se presentan en esta lámina, quizá las más importantes son, en términos reales, positivas: pensiones, aportaciones federales, que es el ramo 33, que lo veremos más adelante, y la reducción más importante, las dos reducciones más importantes son el gasto de inversión de 21% y otros conceptos de inversión. En cuanto a la clasificación administrativa del gasto, los ramos administrativos registran un decremento real del 9.9%. El gasto programable de empresas productivas del Estado registran un decremento de 11.8% en términos reales, y los conceptos de esta clasificación administrativa que registran incrementos son los poderes los poderes y entes autónomos, que tienen un incremento del 10.3% real, los ramos generales con un incremento de 1.7%, cuotas, alistas, subsidios, etcétera, 16.5% en términos reales, y el gasto programable de organismos de control presupuestario directo, 6.3% en términos reales. En cuanto a los ramos presupuestales, observamos que en términos reales el mayor incremento lo registra el Poder Judicial y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y las reducciones más pronunciadas se registran en el Instituto Nacional Electoral y en el INEGI, en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En cuanto a la variación de los ramos administrativos, que está en esta lámina, las variaciones negativas o las reducciones más significativas se dan en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en Zagarpa, en Presidencia, en la Semarnat, y en la gráfica podrán observar que solamente tiene un incremento real y significativo la SEDATU. Esto en buena medida se explica por la resectorización
de algunos programas, principalmente resectorización de programas del ramo 20 que son de desarrollo social. Rápidamente, por ramos administrativos. El ramo 4 de gobernación registra un decremento